Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en la parte del agua que hace referencia al congelamiento. Decíamos que cuando la temperatura llega a 0 grados, es donde el hielo más duro está. Es decir, el agua se empieza a convertir en hielo y en este punto es donde el hielo más duro está, súper duro. Por eso les comentaba que si han visto en alguna película documental que los lagos se transforman en pista de patinaje de hielo o puede ser para que se puede caminar y todo, porque en este punto el hielo no se va a quebrar. Es la parte más dura de cristal de hielo. ¿De acuerdo? Así el agua haya estado en estado sólido, ocupa más volumen que el agua en estado líquido. ¿Qué quiere decir? El agua en estado sólido ocupa más volumen que el agua en estado líquido. Cuando hablamos de volumen, nos referimos al espacio que ocupó, yo que sé, al espacio que ocupa su teléfono, al espacio que ocupa su cuaderno, pero en este caso el hielo. Cuando el agua se convierte en hielo, o sea, pasa de estado líquido a sólido, este, en este estado sólido es cuando ocupa más volumen que un estado líquido. ¿Qué podríamos dar de ejemplo de eso? Un cubo de hielo. Ya, ¿tú crees, Esmeralda, que si le ponemos un vaso de agua, ¿verdad? Un vaso de agua y congelamos y entra la cantidad de un vaso de agua y vamos y ponemos en la hielera y convertimos esa misma cantidad de agua en hielo? ¿Crees que todos los hielos que formaste pudiesen entrar en un vaso? Les queda para experimento en su casa, a ver, para que hagan y experimenten eso. Si yo convierto la misma cantidad de agua en hielo, pero en cubos, ¿no? En cubos, ¿entraría la misma cantidad? ¿Entrarían todos los cubos en el vaso? Les queda la duda. La siguiente semana les pregunto de eso. Queda como experimento hacer eso. No quiero que me contesten ahorita porque quién sabe, ¿no? Tal vez le armaron como rompecabezas y entró o no entró. ¿Ya? Espérenme, ustedes son noveno. Van a coger un vaso, lo van a llenar de agua. No exactamente, o sí lleno de agua. Lleno así como que fueran a tomarse. El mismo vaso, van a, van a esparcir en la hielera, en los cubitos de hielo que hay en el congelador. Cuando ya esté congelado, sacan y introducen nuevamente en el vaso. Y me comentan qué pasa. ¿Entraron todos los cubos? ¿No entraron todos los cubos? ¿Les tocó hacer un Tetris ahí con los cubos para que todos entren? ¿O qué es lo que pasa, no? Me comenten, yo les voy a preguntar eso. Aquí ya les voy a anotar. Para yo tampoco olvidar. Queda como experimento en casa. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que el agua tiene forma propia? ¿Ustedes creen que el agua tiene forma propia? Por decirlo, mi teléfono tiene forma propia, es rectangular, es delgado, entonces tiene una forma propia. El agua tiene una forma propia. Licenciada, yo creo que no tiene una forma propia. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Esmeralda, que no tiene una forma propia el agua? Por la forma
en la que, ¿puedo poner un ejemplo? Claro, Si en un Tiene su volumen. Ajá, porque en un recipiente va tomando la forma el agua en el recipiente. Eso correcto. no, El agua no tiene forma propia. El agua se adapta a en donde le ponga. Por ejemplo, si les ponemos en un vaso de agua, si le ponemos en un vaso, ¿el agua de qué tiene forma? De un vaso. Si le ponemos en una tina redonda y llenamos la tina, ¿de qué forma tiene el agua? Tiene forma circular. Si le ponemos en esos recipientes para hacer helados, ¿de qué tiene la forma? Entonces el agua se adapta. Así sea en cuando llueve y se queda el agua en los huequitos, ¿de qué tiene forma? Entonces se adapta al lugar o a la cosa que contenga agua. Y yo les digo, pongan el agua en las hieleras. ¿De qué tiene forma el agua? De un cubo, ¿verdad? Entonces se adapta. El agua no tiene forma propia. El agua se adapta al lugar donde esté. El hielo es más denso que el agua líquida, por lo tanto flota en ella. Este punto quiere decir que cuando el agua se convierte en hielo, ya no tiene el mismo peso que cuando era líquida. Ya no tiene el mismo peso. Y un ejemplo de ello es como cuando nosotros, no sé, tal vez un vaso de gaseosa o un mismo vaso de agua, ponemos hielo. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Se va al fondo? no, licenciada, sube No. a la El superficie. hielo flota, ¿verdad? Y es aquí cuando demostramos esta teoría, que el hielo es más denso que cuando se convierte en hielo. Cuando es agua líquida es más pesada. Por eso, ahora cuando se derriten los glaciales, flotan en el agua, no se hunden, debido a esta razón, que cuando el agua líquida se congela, ya no tiene el mismo peso, ya no tiene el mismo peso. Entonces, estos datos, recordarlos como para explicar acerca del agua. El hielo es menos pesado que el agua líquida. El hielo ocupa más espacio que el agua líquida. ¿De acuerdo? El hielo cuando está en los 0 grados es completamente confiable para pisar, es duro, no se puede romper. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora les voy a presentar En el agua se puede suceder estas palabritas que se llaman tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es una consecuencia de la cohesión o atracción mutua de las moléculas del agua. ¿Qué quiere decir cohesión? Que se unen, que se compactan, se atraen mutuamente y las moléculas de agua se empiezan a unir, empiezan a unir, empiezan a unir. Y un ejemplo de esto son los estanques, son las aguas estancadas, en las cuales existen muchos insectos, ¿verdad? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto en aguas estancadas con los insectos? ¿Se hunden? Cuando los insectos están sobre el agua, se hunden, No, licenciada, flotan. flotan, ¿verdad? Pero más que flotar, pisan en el agua. Y esto se llama tensión superficial. Cuando existe una acumulación de agua quieta, porque en sí es agua quieta que no tiene movimiento, estas moléculas se atraen y se empiezan a unir, a unir, a unir, tal punto que el insecto pueda posarse sobre el agua sin hundirse, sin hundirse. Debido también al peso, ¿no? Porque es un insecto, no es tan pesado y no se hunden, pero existe esta tensión superficial que es
producida, provocada por el agua estancada. Las moléculas del agua se empiezan a unir, a unir, a unir, se empiezan a atraer y los insectos pueden posarse sobre el agua sin hundirse. Esto también es un ejemplo de una gota. Así sucede en la gota. El agua se empieza a acumular, se unen las moléculas y se produce una gota. Así que cuando ustedes, no sé, se lavan las manos, ¿no es cierto? Y dicen, ya me sequé. Ponen así y le empieza a caer. Le empieza, la gota empieza a recolectar todita el agua. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y se convierte en una gota y por el peso cae, ¿verdad? A esto lo llamamos tensión superficial. De esta forma es como se unen las gotas. Se une el agua, se une el agua y ¡pac! Se forma una gota y cae. Y así mismo sucede en las aguas estancadas. También hagan la prueba de eso cuando se laven, yo qué sé, cuando se laven las manos o laven un vidrio. Cuando laven un vidrio o una superficie con vidrio, la gota va a ir recogiendo toda el agua. Cuando se empieza a formar la gota, empieza a recoger todo el agua y se empieza a hacer más grande y me cae. A esto le llamamos tensión superficial. La cohesión es la unión de las moléculas de una misma sustancia, es la unión de las moléculas del agua y la adhesión es la unión de moléculas de sustancias distintas. Vamos a ver. La organización de la vida en el planeta. El planeta Tierra está integrada por tres elementos físicos. Tenemos uno sólido, uno líquido y uno gaseoso. ¿En qué parte de la Tierra creen que podamos encontrar un estado sólido? En general, no hablo del planeta Tierra, En el suelo, en el suelo. El suelo es firme, el suelo es duro y nos posamos nosotros, pisamos en el suelo. ¿Dónde encontraremos un estado líquido en la Tierra? mar, En los océanos, en los mares, en los ríos, en las lagunas, ¿verdad? Ahí encontraremos el estado líquido en la Tierra. ¿Y dónde encontraremos el estado gaseoso en la Tierra? en el aire, En el aire que sube a la atmósfera, ¿verdad? Estos tres elementos físicos, que son sólido, líquido y gaseoso, se llaman litosfera, hidrosfera y atmósfera. En estado sólido, litosfera, en estado líquido, hidrosfera y en estado gaseoso, atmósfera. No sé si con ustedes ya vimos esto ¿Vimos con ustedes las capas de la Tierra? Todavía no. No, entonces fue creo como octavo o décimo. Vamos ahora a reflexionar acerca de nuestro tema de hoy, acerca del agua, ¿verdad? ¿Qué acciones deberíamos tomar en nuestro país para reducir el consumo de agua? Para empezar, ¿ustedes creen que nosotros, o por ejemplo Gladys o Esmeraldas, o yo misma, consumimos exceso de agua? ¿O somos conscientes y decimos, no, no, yo no consumo agua, yo no consumo exceso de agua? ¿Cómo crees tú, Gladys, que consumes exceso de agua? Licenciada, sí consumimos muchísima agua porque de repente cuando nos lavamos los dientes, abrimos la llave y no tenemos esa conciencia de coger el agüita en un vaso y cepillarnos de esa manera, sino que abrimos la llave de agua hasta cepillarnos los dientes. Dejamos abiertas las llaves también. Ajá. Podría ser, dejamos abiertas las llaves. Otro ejemplo, a ver, Esmeralda, ¿cómo gastamos, consumimos exceso de agua? yo creo que al lavar los platos también consumimos un montón de agua porque no regulamos muy bien la cantidad que vamos a coger
para no consumir menos en lavar los trastes. Ya. También podemos dejar las llaves abiertas mientras estamos fregando un plato o una olla, no dejamos las llaves abiertas. Entonces, esa es la manera de que nosotros desperdiciamos el agua. Existen otras. Sus compañeros de colegio, de otros cursos, me decían, Listen, yo me baño 2 horas. Yo me baño 2 horas. Se queda metido en la ducha 2 horas. Y nos reíamos, decíamos, ¿cómo te vas a quedar en la ducha 2 horas? Como cualquiera, una media horita máximo. Y él, nos reíamos, te quedas 2 horas en la ducha. ¿Cuántos litros de agua desperdiciaste durante 2 horas metido en la bañera, duchándote? Otra forma que desperdiciamos el agua es al momento de lavar los carros, tal vez usamos mangueras. Incluso, bueno, ahora ya se toma un poquito más de conciencia. Antes se dejaba abierta la manguera hasta fregar el carro. Ahora sí he tenido la oportunidad de ver que cogen en recipientes y limpian el carro del recipiente. Ya no tanto con la manguera, ¿no? Otro compañero me decía, lavamos el patio, lavamos el patio con el agua y desperdiciamos el agua ahí. ¿Cuál sería otra manera de desperdiciar el agua? De repente la licenciada no se deja ser bien cerrada la llave y está goteando. También, también. Y ahora, cómo concientizaríamos reducir el consumo de agua? ¿Cómo? Y de mi parte, licenciada, yo sí, cuando me lavo los dientes, cojo agüita y me cepillo, o sea, no dejo abierta la llave. Cuando me meto a duchar igual, mientras me friego, cierro la llave hasta enjuagarme nuevamente y así hasta acabar de bañar, no dejo abierta la llave. Ya, tú Esmeralda, a ver, qué, primero si es que tú concientizas, así como Gladys nos está comentando, o cuáles serían las estrategias para concientizar de reducir el consumo de agua. Yo diría los mismos que mi compañera, yo también hago lo mismo. También le iba a decir que también en lavar los platos, yo también cuando lavo un plato, cierro la llave y de ahí me pongo a fregar plato y después vuelvo a poner el agua. También habría otros que no ocupo, pero ese estoy en proceso. Para para regular el consumo de agua al bañarme, poner en un balde de agua todo lo necesario para bañarme. Ya, esto de, Igual en, a ver, eso. Igual en un vaso también yo ocupo el agua para lavarme los dientes, en un agua purificada para lavarme los dientes en un vaso. Ujú. un compañero de ustedes me mencionaba que él recoge el agua de la lluvia y la vuelve a reutilizar. Me dijo, Lisa, en mi casa sí, yo sí, cuando llueve saco mi balde y recojo el agua de la ducha y lo vuelvo a reutilizar el agua, ¿no? Existen muchas maneras de concientizar y reducir el consumo de agua. Ustedes han mencionado algunas, yo también les he mencionado otras, pero ¿cuál sería la técnica para que esto no solo quede en nosotros, ¿no? Que esto pase a nuestros vecinos o pasen a nuestros familiares y cosas así. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería esa estrategia para poder concientizar el consumo de agua? Sería licenciada, bueno, por ejemplo, de mi parte, decirle a un vecino que no consuma mucho, que cuando esté lavando el carro, decirle que coja en un balde, eh, tratar de enseñarle cómo debe
de ayudar para que no gaste mucha agua. No está por demás eso, ¿no? Eh, Más que todo, nos han de decir, ah, oiga, no sea metida, yo veré lo que hago con mi agua. Yo pago, yo veré lo que hago. Pero no es eso. Es por esta misma razón. El agua es un líquido vital y la tenemos que proteger, la tenemos que cuidar, no la tenemos que contaminar. Dicen, es que el agua no se va a acabar. No se puede acabar, tal vez sí, pero se la puede contaminar. Entonces, una agua contaminada ya no puedes consumirla, ya no puedes consumirla. Em, y Gladys es una técnica que podríamos utilizar después de recibir una hablada del vecino. Pero sí, es una forma de concientizar y decir, oiga, no use agua así, o como nos decía Esmeralda, recolectar agua para bañarnos, se usa menos desde un balde. Yo creo que sí. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo sí me bañaba con un balde de agua, yo me bañaba con un balde de agua porque no teníamos agua caliente y calentaba agua y me bañaba y me alcanzaba. Aquí cuando ahora me baño, capaz que se gasta más del balde de agua al bañarnos abriendo la ducha. La verdad no he hecho la prueba, pero creo que sí, creo que sí. Yo les comenté a sus compañeros, que también estábamos hablando de esto en otros cursos, creo que la mejor manera de nosotros concientizar es desde nuestro hogar. No se va a realizar hoy, no se va a realizar mañana. Esta concientización va a realizar después de 2 o 3 generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gladys o Esmeraldas con sus hijos, fomentar primero en su hogar. No uses el agua así, no desperdicies el agua así, usemos. Y estos niños van a crecer y van a formar otro hogar. ¿Y qué creen que les van a decir a sus hijos? Lo mismo que ustedes les enseñaron. Entonces, esta concientización no es de ahora. Esta concientización va a ser fruto después de 2 a 3 generaciones. Entonces, el logro que usted vaya a hacerlo ahora lo va a ver reflejado de en 2 en 3 generaciones. Pero desde ahí podemos partir, porque ahora vivimos en una sociedad que no concientiza eso. Recién ahora estamos tratando de decir, no gastes el agua, reutiliza el agua, recoge el agua, no desperdicies. Pero si fomentamos esto desde nuestros hogares, va a llegar de generación en generación a un punto en que la nueva generación y la sociedad que formemos ya va a tomar más conciencia sobre esto, ¿verdad? Entonces nace desde casa. ¿Por qué en algunos sitios del Ecuador abunda el agua y en otros no, y en otros es insuficiente? A ver, ¿alguien conoce, ha escuchado acerca de esto? ¿Por qué creen que cuando van a la playa o a la costa dicen no desperdiciar el agua? Cuando llega a un hotel dice usarán el agua con normalidad, no desperdiciarán el agua. Es porque allá el agua es insuficiente. El agua no llega allá, no es insuficiente. Eh, Se debe también a las faltas de vertientes, también hay organizaciones, y cuando digo organizaciones son a los municipios y eso, que son los que hacen posible las obras para que el agua llegue. Si ustedes ven debajo de las vías, hay los canales de agua, están las plantas de tratamiento de agua, existen algunas aquí en Quito. Entonces aquí estamos abastecidos, tal vez porque en años pasados una organización, un alcalde o un municipio se organizaron para hacer esto. Mientras que en la costa no fue así. La costa les dejaron al abandono, eran zonas más rurales, zonas no pobladas. Y cuando se poblaron, no abastecieron a todo lo que estaba ahí. Entonces, existe la falta de vertientes, como porque por los motivos por los que no hay agua, ¿no? Las faltas de vertientes, las malas administraciones, las malas administraciones. ¿Y cuál sería otra? El crecimiento poblacional. Y por ejemplo, en Quito, yo no sé tal vez donde ustedes vivan, ¿no? Había
pocas casas. Y ahora hay más casas, y más casas, y más casas, ¿verdad? Esta agua que le daban a usted desde el principio ya es repartida para dos o tres barrios más. La misma tubería, tal vez el mismo dispensario que les daba a usted agua, el mismo ya se tiene, ya antes que era solo para usted, ahora es para dos o tres barrios más que están aledaños a ustedes. Entonces, por eso ocurre la insuficiencia de agua, porque ya empiezan a repartir, la población creció, malas administraciones y la falta de vertientes en el Ecuador, dependiendo de las zonas, porque en algunas sí hay. ¿Cómo estás utilizando el agua? Bueno, eso ya hablamos de cómo estamos utilizando el agua cada uno. Ahora vamos a parar. Les voy a proyectar otro tema en relación. Licenciada, disculpe, no la escucho. Ay, sí, estaba con el micrófono apagado. ¿Pueden mirar el libro? ¿Está proyectado el libro? Ya. Les estaba comentando que aparte de las vertientes, de las cascadas, de los ríos, de las lagunas, también hay los pozos y las cavernas, que a veces son las cavernas húmedas. No sé si han tenido la oportunidad de entrar, gotea agua, gotea. Entonces, esa es otra forma en que la naturaleza nos provee el agua. Ahora vamos a hablar acerca del agua subterránea, que comúnmente lo llamamos como pozos, ¿no? Los pozos. Vamos a cuidar el agua subterránea. Vamos a cuidar el agua subterránea. A ver, Gladys, ayúdenos con la lectura. Listo, licenciada. En todo el país se encuentran enormes reservas de aguas subterráneas que abastecen a las principales ciudades del país. La disponibilidad de aguas subterráneas es enorme. Sin embargo, los sistemas de abastecimiento de este recurso para el consumo humano y para riego son insuficientes. Los recursos hídricos, superficiales y subterráneos son recursos naturales renovables que deben ser protegidos para el servicio de las próximas generaciones. Una práctica del buen vivir es que los municipios, cooperativas, comunidades y la población en general aprendan a utilizar este recurso de una manera equitativa, con moderación y preocupados de no contaminar las fuentes hídricas subterráneas. Es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando dice que no abastece este recurso, no abastece para el consumo humano. Y es debido a que eh, los municipios, las cooperativas, no han hecho esta gestión, ¿verdad? Aparte nos invita a cuidar, a no contaminar, a botar la basura en su lugar, a no usar pesticidas, a no usar aerosoles y los desechos
¿cómo se llaman estos desechos que botan los desechos químicos? Los desechos químicos. Entonces, les invito a ustedes a ser parte de cuidar el agua y de fomentar el consumo, el bajo consumo de agua, ¿no? Entre ellas tenemos este agua subterránea que nos informa que hay grandes abastecimientos de agua debajo de la tierra, o sea, pozos, em, pueden haber grietas, pozos que nos suministren de agua, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar. Todavía no sé de qué les voy a mandar su tarea, pero ya he de consultar algo y como les comento, tengo que enviar tarea de todo. Máximo hasta el lunes o martes su tarea ya está subida, ¿sí? Nos vamos a conectar a la siguiente hora en unos 3 minutitos, ¿de acuerdo? Hasta ahí hemos terminado con ciencias naturales. Nos volvemos a conectar, chicas, Listo, licenciada. en unos 3 a 5 minutos.